Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de dos cosas increíbles. Por un lado, del código maestro, mejor conocido como ADN o DNA en inglés, así como qué es la ingeniería recombinante y qué implicaciones tiene para la salud, especialmente porque, y desgraciadamente, no faltan las personas con iniciativa, pero que con nada de conocimiento, pues hacen chisme al respecto y únicamente generan intriga, temor y absolutamente puras mentiras. Y antes de iniciar con este muy interesante tema, yo te invito a que busques a personas que son expertas en el tema, que realmente lo conocen. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Y hablando de eso, yo no soy genetista, pero bueno, soy médico especialista y lo que voy a compartir contigo indudablemente tiene de fondo una base científica sólida y pues eso, una documentación firme. Entonces, para entender qué es el ADN, imagínate que esta es una célula y vaya, tú tienes la capacidad de extenderla de una manera de 2 metros. De hecho, cada célula posee en su interior la cantidad de 2 metros, si pudiéramos nosotros extender todo el ADN en cuanto a la extensión de la cadena. ¿Cómo es que puede hacerse tan pequeñito y vaya mantenerse dentro de una célula? Bueno, justamente por la organización que sufre a través de lo que se llaman cromosomas. Lo que hace las cosas todavía más intrigantes y complejas es que, por ejemplo, nosotros compartimos 80% de genes codificantes con ratones. Incluso más o menos algo parecido con las vacas o los becerros y hasta 65% de genes codificantes con los insectos. Así que, bueno, los genes en realidad no son otra evidencia de que indudablemente tenemos una base o un origen en común, a partir de lo cual una inteligencia maestra y ordenadora permitió, pues eso, toda esta variedad, esta diversidad que existe en el mundo. Y algo que es también bastante interesante es que tú eres 99.9% igual en cuanto a tu material genético al individuo que encuentras a tu lado o enfrente, es más, al que estás viendo en este momento. ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes? 0.1% de esos genes. Vaya que es un tema intrincado, ¿no crees? Y pues justamente por eso creo que es tan importante conocer respecto a cuál es la trascendencia de esto. Si nosotros habláramos en términos duros, estamos más o menos empleando la información de 3 billones de pares de bases. O sea, es una cantidad brutal de información la que maneja el ADN. Y nuestras células tienen la capacidad para diferenciar específicamente el segmento genético necesario para la síntesis de diversas sustancias, sobre todo proteínas. Bueno, de hecho, en sí lo que se sintetizan son proteínas, y las cuales van a tener una serie de modificaciones y una estructura que las van a convertir desde proteínas estructurales, como por ejemplo las que dan origen al citoesqueleto, que es, como su nombre suena, el esqueleto de las células que permite que se mantengan en él organizado pues todos sus componentes internos, hasta la proteína que le da color a mi cabello, o la que le da color a mis ojos, o inclusive la proteína que permite que cuando yo consumo un alimento pueda pasar a través de las células moléculas como la glucosa, el sodio, el potasio. Entonces es muy complejo el tema y por supuesto que no vamos a profundizar, simplemente enfatizar que se necesitarían más de 260,000 páginas para poder hablar de toda la información que está dentro de nuestro ADN. Ahora, ¿qué es esto de la ingeniería recombinante? Pues bien, si nosotros tenemos la intención de aislar específicamente un gen que tiene una función muy trascendente o incluso vital, por ejemplo, un gen que permita corregir una alteración genética de, no sé, alguna enfermedad, o incluso un gen que permite sintetizar una proteína que pueda reconocer un segmento de un cáncer o de alguna célula maligna o de alguna otra enfermedad. Inclusive, si nosotros queremos aislar una proteína que tenga la capacidad de reconocer a sustancias que de hecho producen enfermedades, como puede ser la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, etc. Entonces, si nosotros lo hacemos de una forma sencilla,
Digamos que yo quiero específicamente esta parte de mi rompecabezas. Como ven, esta era una parte central porque unía ambos segmentos. Por separado, pues son inútiles, ¿cierto? No se pueden unir, vaya, no hay manera de fusionarlos. Entonces, si yo quiero reemplazar ese segmento que está perdido, pues voy a aislarlo a través de esta tecnología que se llama de DNA o ADN recombinante. Y entonces, una vez que yo aísle este gen que sintetiza esta proteína específica, lo que voy a emplear es, digamos que una supercomputadora, que en este caso son o bacterias o incluso algunos hongos. Es más, se emplean hasta células neoplásicas, o sea, células de cáncer, como por ejemplo células de la leucemia o células del mieloma múltiple humano, que tienen la capacidad para producir indefinidamente una vasta cantidad de proteínas. En términos sencillos, es como si yo me apropiara de una fábrica que tiene recursos prácticamente o casi ilimitados, porque bueno, por supuesto que llega el momento en que todo se fatiga, todo llega a su fin, por supuesto, pero estas células que tienen la capacidad de producir en cantidades, tal cual, industriales, esta proteína en cuestión que a mí más me interesa. Entonces, yo este gen lo uno a otro tipo de ADN, que puede ser el ADN circular, el cual pues justamente se emplea en plásmidos, y esto a su vez lo inoculo a través de una jeringa muy especial, o incluso empleo un vector, como puede ser, bueno, habitualmente se emplean los virus, y esto llega a la célula en cuestión que yo quiero utilizar, como por ejemplo una bacteria llamada Escherichia coli, que son de las que más se emplean. Le inyecto esta información a su material genético y esta célula tiene la capacidad entonces de producir en grandes cantidades la proteína que yo estoy buscando. Ya después de esto viene una serie de procesos en los cuales yo voy a aislar digamos que la bacteria que tiene la capacidad para producir la proteína más pura. De nueva cuenta, voy a poder con esto, pues obtener la proteína que yo estoy buscando para lograr el resultado en cuestión, que es nuevamente volver a enlazar eso que estaba perdido. Y bueno, esa proteína puede tener diversas implicaciones. Puede ser una proteína que me permita combatir una infección, como puede ser un virus, y pues eso, estoy produciendo yo mediante este tipo de tecnología un anticuerpo que tenga la capacidad de ser sumamente específico y reconocer con la misma sutileza estos patrones que por ejemplo tiene el virus, o que tiene alguna molécula que justamente es la que causa la enfermedad. Entonces, esto de la tecnología recombinante no tiene absolutamente nada que ver con experimentos humanos y que nos van a convertir en monstruos y esas payasadas que pues solamente gente que no tiene otra cosa más que ver demasiada televisión y que le encanta la ciencia ficción y los temas del conflicto y que no tienen absolutamente ni la más mínima idea de nada, pues eso se dedican a hacer, no sé, tal vez porque les pagan o porque quieren ganar publicidad o quién sabe qué rayos sea. Pero el tema aquí en cuestión es infórmate. Y antes de a eso mandar cadenitas que solamente generan temor por algún chismoso, pues mejor hay que ir a investigar o preguntarle a un experto. ¿Qué puede pasar? Que te diga que no, bueno, pues ve con otro. Así que eso, te pido que si alguien por ahí ya te lanzó o te bombardeó con esta información, pues le muestres este video y pues eso, que me contactes si es que tiene alguna duda. Y eso sería todo por ahora. Nos vemos, hasta la próxima.